Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu justicia, tu misericordia. Gracias, Dios, por permitirme estar en tu presencia. Gracias, Dios, por la salvación mía y de muchas otras personas que me rodean, Señor. Yo te doy gracias, Dios. Gracias, Rey, por cada día que tú nos guardas y nos cuidas, Señor. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas día a día, Señor. Gracias, Señor. Todo viene de ti, Señor. Todo lo que es bueno, Señor, procede de ti, Padre. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Concede, Señor, que este tiempo sea de gran bendición para mí y para los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el tema que traigo hoy es Tu misericordia me sostiene. Y vamos a leer hoy el Salmo 9. Realmente este tema surge a raíz de no olvidarnos lo más importante en esta tierra. No es lo que nosotros hagamos, es lo que el Hijo ha hecho. Eso es lo más importante. Salmo 94, versículo 18 dice, Cuando dije, mi pie resbala, tu misericordia me sostiene. Entonces es ahí, no es nuestras acciones, son las acciones del Hijo de Dios. Es Él el que nos sostiene. Si hacemos algo bueno, es por Él, ¿cierto? Si hay algo bueno que podamos hacer en esta tierra, es porque su misericordia nos sostiene. Con esto en mente vamos a leer el Salmo 9. A director sobre muerte, a hijo, Salmo de David. Esto es, ¿a qué se refiere esto? ¿Será la muerte del Hijo de Dios? Igual quiero revisar qué es lo que dice, cuál es la palabra aquí que utilizan como muerte. Mulabet, a morir por el Hijo. Morir por el Hijo. Es interesante. Deberíamos mirar cómo lo traducen otras Biblias. Y Ben sí significa hijo. Y Almug, esto se encuentra 2 veces esta palabra de sobre muerte o morir. Está 2 veces en la escritura. Y vamos a ir a la parte donde dice Almug H 4192. Sí dice que está, que es 4814. Dice, la palabra es mug, pero aquí está Almug y aquí está Almug. Y la diferencia es que en una es un adverbio y en la otra es un verbo. Mira, en el Salmo 9, uno es un adverbio, mientras que en el Salmo 48 es un verbo. Salmo 9, 1. A director sobre muerte, a hijo. Salmo de David. Alabaré a YHWH con todo mi corazón. Referiré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré alabanzas a tu nombre, Altísimo. Cuando se vuelven mis enemigos atrás, tropiezan y perecen ante tu rostro, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juez justo. Has reprendido a naciones, has destruido al impío. Nombre de ellos has borrado, eternamente y para siempre. ¿El enemigo está acabado o están acabados? Para desolación, para siempre. Y ciudades has asolado. Pereció el recuerdo de ellos. Entonces vamos a mirar que esto no se ha cumplido todavía. Todavía hay recuerdo de los impíos, todavía hay impíos en esta tierra, pero este salmo es un salmo profético que nos dice que el Señor a todos sus enemigos va a poner bajo sus pies. Todavía el Señor tiene enemigos. Él destruyó a Satanás, el Satanás está bajo sus pies, pero todavía faltan más enemigos y es la muerte y el Hades. Dice que el postrer enemigo del Señor es la muerte.
¿cierto? Y la muerte y el aguijón de la muerte es el pecado, o sea, todavía opera en este mundo el pecado, porque la muerte todavía no ha sido totalmente destruida. ¿Por qué no ha sido destruida la muerte? Porque el Señor no ha acabado con toda esta tierra. Pues tiene que acabar el Señor con todo este planeta, y entonces ahí acabará con todos sus enemigos, y Él, para destruir la muerte y el Hades, debe destruir este planeta. No lo va a destruir hasta que no ponga a salvo a sus hijos. Entonces esa es la misericordia de Dios. El Señor está todavía socorriendo a cada uno de sus hijos para que vengan al arrepentimiento. Él no va a destruir a Sodoma y Gomorra hasta que Lot no sea libre, esté fuera. Él no va a destruir no iba a enviar el agua a la tierra, inundar la tierra, hasta que Noé no estuviera salvo con sus hijos en el arca. Entonces eso mismo implica, el Señor no ha destruido. ¿Por qué? Por misericordia de sus hijos. No por los impíos, no, sino por sus hijos que todavía están en camino. Muchos de esos hijos están descarriados. Entonces, como están descarriados, el Señor necesita ponerlos a salvo, necesita poner esas ovejas perdidas a salvo. Y cuando esas ovejas, las ovejas de Dios, de Jesús, del Hijo de Dios, estén a salvo, entonces sí, vendrá el fin. Entonces, por eso dice, no habrá recuerdo de ellos. Todavía hay recuerdos de los impíos, todavía se recuerda a gente, todavía decimos, este hizo esto malo, y todavía mucha gente, hay malos que todavía tienen seguidores, aún después de muerto. Por ejemplo, Hitler todavía tiene seguidores, ¿cierto? Aunque él esté muerto. Entonces, esto no se ha cumplido. Dice, no habrá recuerdo de ellos. ¿Cuándo será eso? Cuando el Señor destruya todo este planeta. Y para destruir todo este planeta, todo este universo, el Señor necesita poner a salvo a todos sus hijos. Entonces, seguimos leyendo. Pero JHWH para siempre está sentado, ha establecido para juicio su trono. Entonces, mire, el trono de Él es juicio, es juicio. Él está sentado y va a gobernar con justicia, y gobierna con justicia. Por eso viene el juicio es inminente, viene pronto, porque el Señor está sentado en su trono. Y Él juzgará al mundo con justicia, juicio ejecutará a los pueblos con equidad. Entonces Él es justo y Él es equitativo. Y será JHWH baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. Entonces, mientras tanto, estamos en un tiempo de angustia, que estamos aquí en la tierra todavía, porque cuando el Señor establezca su trono por siempre y para siempre, ya no habrá angustia. Y ese baluarte también significa refugio, amparo, acogimiento. Entonces nosotros aquí en esa tierra, mientras que estamos aquí en esa tierra, tenemos que ir al Señor. Él es nuestro refugio, Él es nuestro baluarte. ¿Para quién? Para los oprimidos en los tiempos, ¿en qué momento? En los tiempos de angustia. O sea, cuando nosotros estemos angustiados, ¿a quién debemos ir? Al Señor. Nosotros estamos angustiados y corremos al abogado, al médico, al amigo, pero nuestro abogado, nuestro médico y nuestro amigo principal es Jesús. Él es nuestro baluarte, es JHWH, que se los he dicho muchas veces, es Jesús de Nazareno, o sea, ese hombre que también es Dios y Rey de los judíos, porque el único que es Rey de los judíos, el Señor lo deja muy claro, el único que es Rey de los judíos es Dios, no hay otro Rey. Por eso es el Rey de los judíos. El Señor no quería que ellos tuvieran rey. Cuando ellos pidieron a Saúl, el Señor se enojó, porque el rey de los judíos siempre ha sido Dios. Entonces, Jesús de Nazareno es el mismo Rey de los judíos. Es el mismo que siempre se ha comunicado con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Padre está en el Hijo. O sea, cuando el Padre se comunicaba con el pueblo de Israel, el Hijo estaba ahí con el Padre, ¿cierto? Entonces, ¿quién hablaba? También hablaba el Hijo junto al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno solo. Pero cuando el Hijo vino a esta tierra, ¿quién vino con el Hijo? El Padre, ¿cierto? Por eso Jesús dijo, mi Padre habla. Mi Padre habla, las obras las hace el Padre. Y ustedes no quieren. Si ustedes quisieran a mi Padre, me querrían a mí, porque yo salí de Él. Entonces, y el Padre quiere que adoremos a su Hijo Jesucristo tal como lo adoramos a Él, de la misma manera. Hay muchos que dicen que el Hijo no ha existido eternamente. Entonces, si el Hijo no ha existido eternamente, ¿por qué el Padre quiere que lo alabemos de la misma manera que lo alabamos a Él? De igual manera, porque el Hijo, por eso el Hijo, vuélveme a la gloria, Padre, vuélveme a la gloria que tenía contigo. O sea, el Hijo siempre ha existido contigo. Hay dos, el Padre y un contigo, que es Jesús. Si no, no diría a la gloria que tenía contigo,
porque es la eternidad del Hijo. El Hijo siempre ha existido. Siempre lo que más ataca es la eternidad del Hijo. Nunca se ataca al Padre. Nunca se ataca al Padre, solamente se dice, sí, el Padre, sí, Dios. Dios es el Padre. Pero siempre se ataca al Hijo, porque nadie va al Padre sino por el Hijo. Como el Hijo es el camino, la verdad y la vida, se ataca ese camino. ¿Para qué? Para que no cruces, para que no llegues, para que te quedes perdido en esta tierra, en este mundo terrenal. Y entonces no puedas ir al mundo celestial, ¿cierto? El mundo celestial es el mundo de Dios, es la eternidad, es donde nos encontramos con Papito Dios, pero por medio de su Hijo Jesucristo, que se hizo hombre y vino a esta tierra. Entonces Jesús de Nazareno es el mismo que siempre ha gobernado eternamente, porque siempre ha estado con el Padre, porque es uno con el Padre. Y confiarán en ti quienes conocen tu nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús el Nazareno. No hay otro nombre, ¿cierto? No hay otro nombre, es Jesús el Nazareno. No es Jesús otro porque habrán muchos Jesús, pero no, es Jesús el Nazareno, del que habla la Escritura, del que nació del vientre de María, del que nació en un pesebre, del que estuvo en esa tierra por 33 años y que predicó en los últimos 30 años, últimos 3 años. Estuvo 30 años normal, escondido, como un hombre normal vivió, sin pecado. Pero los últimos 3 años vino a cumplir su propósito, que culminaría con su muerte. Entonces Jesús el Nazareno, el que murió en una cruz. No se conoce a Jesús, no se conoce a JHWH, sino vamos a la cruz, donde está ahí Jesús el Nazareno y Rey de los Judíos. Ahí se nos revela totalmente el nombre. El que murió por nosotros. Dios murió por nuestros pecados. Dios, el Hijo de Dios, que es Dios mismo, murió por nuestros pecados. Y confiarán en ti quienes conocen tu nombre, porque no has desamparado a los que te buscan. JHWH, no desamparará Jesús, jamás nos desamparará, jamás. Si Él murió por nosotros, estará con nosotros. Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús está aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo. Él dijo, me conviene que yo me vaya para enviarles el Espíritu Santo. Cuando Él nos envió su Espíritu, nos envió a Él mismo, nos envió su propio Espíritu. Y por medio del Espíritu Santo nosotros nos comunicamos con Jesucristo, que es el que nos comunica realmente con Papá Dios. Entonces voy a volver a leer. Y confiarán en ti quienes conocen tu nombre, porque no has desamparado a los que te buscan. JHWH. Tenemos que ir a buscar al Señor en la cruz. Si no lo buscamos en la cruz, muriendo por nuestros pecados, no lo vamos a encontrar. Canta en honor de JHWH, que mora en Sión. Proclama entre los pueblos sus proezas, porque el Señor mora en Sión, porque Sión es donde el Señor murió en la cruz. Ahí es donde Él mora. Entonces proclamemos sus proezas. ¿Cuál proeza? Que murió por nuestros pecados, que nos ha salvado, que ha terminado con todo ese mundo que nosotros vemos y hay enfermedad, hay muerte. Pero todo eso, el Señor tiene dominio sobre todo eso. No se ha hecho completamente porque el Señor tiene misericordia todavía. Él no puede acabar con la muerte sin destruir a muchos de sus hijos. Por eso Él primero va a salvar a sus hijos para después destruir el postrer enemigo, que es la muerte. Porque el vengador de sangres los ha recordado, no ha olvidado el clamor de los humildes. Entonces el Señor sí nos va a vengar. O sea, la gente dice, el Señor no se da cuenta. Claro que el Señor se da cuenta de todos los males que ocurren en esta tierra, pero tengan paciencia, tengamos paciencia. Todavía no ha llegado el momento. Nosotros decimos, ya Señor, ya. Pero tenemos muchos hijos que queremos salvar, muchos hermanos, muchos primos, muchos amigos, muchos padres, muchas madres que queremos salvar, ¿cierto? Nuestra propia familia. Noé fue salvo, pero con su familia. Entonces nosotros también debemos ser salvos, pero también con nuestra familia. Lot fue salvo, pero con su familia, ¿cierto? Sin embargo, de esa familia vemos que Lot, la esposa, se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque la esposa miró hacia atrás, no obedeció, no siguió los parámetros de Dios. Entonces se convirtió en una estatua de sal. ¿Y qué pasó? También se salvó Can. Pero Can, cuando después del diluvio, él se perdió, los descendientes de él se perdieron, por cuanto él
pero estamos hablando en lo natural, ¿cierto? Estoy hablando de lo natural para traerlo a lo espiritual. ¿Por qué Can estaba perdido? Porque Can deshonró a su papá. Aunque el papá lo salvó, fue a juzgarlo porque el papá se había emborrachado. No podemos juzgar a nuestros padres, no somos quien para juzgar al otro. O sea, el pecado del otro, si es que Noé pecó, yo no puedo decir si Noé pecó por haber tomado vino y haberse quedado en su carpa durmiendo. No puedo decir si eso fue pecado o no fue pecado. Yo eso no lo puedo decir, porque él simplemente hizo algo que igual no estaba prohibido como tal, ¿cierto? No le haya a nosotros, si nos prohíben, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. A nosotros sí nos los prohibieron, pero a él no, ¿cierto? Y la escritura dice que no había hombre justo como Noé. Noé le agradó al Señor. Entonces, ¿quién era Can para ir a despreciar a alguien que el Señor, por el medio del cual el Señor lo había salvado? ¿Cierto? Por Noé fue que el Señor salvó. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Por eso todavía nosotros existimos, porque no fue destruida toda la tierra completamente. Siempre está la gracia del Señor. El Señor siempre envía su gracia. Jesús se ha manifestado en todos los tiempos por medio de personas, ¿cierto? Y así nosotros debemos estar ahí, en esa gracia del Hijo de Dios, que Jesús se manifieste en nuestra vida. Y a pesar de que se manifieste en nuestra vida, vamos a cometer errores. ¿Eso justifica para que alguien vaya y critique a un hijo de Dios? No. Por eso el Señor dice, mi siervo, ¿quién eres tú para juzgar el siervo de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se sostendrá, porque poderoso es Dios para sostenerlo en pie. Entonces no somos quienes para juzgar al otro, y mucho menos como Can. Como mi padre hizo lo malo, entonces yo también voy a hacer lo malo. Peor todavía, si yo pienso que un siervo de Dios está haciendo lo malo, eso no me justifica para yo, o un hijo de Dios, más que siervo, un hijo de Dios, ¿cierto? Si otro hijo de Dios está haciendo algo malo, entonces yo también voy a ir a hacer lo malo. Por el contrario, lo que debo hacer es reprenderlo con amor, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hicieron Jafé y Sem, los otros hijos de Noé? Fueron y taparon a su papá, lo cubrieron su desnudez. Eso es lo que nosotros debemos hacer, cubrir al otro. Y cubrir no es taparle el pecado, cubrir es en amor, el amor cubre. ¿Cómo se cubre? Con la sangre de Jesús. Hermano, alcanzas perdón, ¿cierto? La sangre de Cristo es el que te cubre. Arrepiéntete, porque Jesús está aquí para salvarte. Arrepiéntete de ese pecado. Y si el hermano permite que se lo cubran como Noé, si el hermano estaba como Noé, dormido, pues va a permitir que lo cubra con la sangre de Cristo. Por eso debemos estar unidos como hijos de Dios. Por eso es importante la comunión entre hermanos. Más que estar señalando, más que estar juzgando. Bueno, porque el vengador de sangres los ha recordado, no ha olvidado el clamor de los humildes. Entonces el Señor no nos olvida, el Señor está ahí, el Señor entiende nuestro clamor, ¿cierto? No se ha olvidado de nosotros, nunca se olvidará de nosotros. Ten piedad de mí, JHWH, mira mi aflicción a causa de quienes me odian, que me levantas de puertas de muerte. Entonces aquí Jesucristo fue levantado de las puertas de la muerte, pero también nosotros vamos a ser levantados de las puertas de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros vamos a ser librados de este cuerpo mortal, los que estemos con vida. Si yo estoy con vida y ustedes están con vida, yo pienso que Cristo viene pronto en los próximos años, ¿cierto? En los próximos meses. Entonces Él nos va a librar de la muerte. No solamente al que esté muerto, sino también a nosotros de este cuerpo de muerte, porque este cuerpo que tenemos es cuerpo de muerte. Por eso no podemos juzgar al hermano. El hermano puede caer, pero debemos levantarlo. Pero no se trata de ir a pecar con el hermano. Si el hermano no quiere arrepentirse, hay que dejarlo solo, ¿cierto? Hay que dejarlo solo, que él experimente, que él vea, que Dios lo discipline. Cuando Dios lo discipline, él volverá. Porque el Padre nos disciplina. Para que yo declare todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. La hija de Sión. O sea, nosotros nacimos ¿de dónde? De Sión. ¿De dónde? De la muerte de Jesús. Entonces, para que yo declare todas tus alabanzas a las puertas de la hija de Sión, me regocijaré en tu salvación. Entonces, ¿quién es la hija de Sión? Pues todos los hijos de Dios. Él canta, Jesucristo, el Hijo de Dios, canta todas sus alabanzas a todos los hijos de Dios, ¿cierto? Él nos proclama quién es verdaderamente el Padre. Entonces me regocijaré en tu salvación. Todos nosotros nos regocijamos en la salvación de Dios.
que es su Hijo Jesucristo. Y Jesús se regocija también en la propia salvación que Él nos trajo. Se han hundido naciones en el foso que hicieron, en la red que escondieron. Entonces, las naciones se han hundido en el mismo foso que ellos hicieron y en la misma red que ellos escondieron. ¿Cuál es ese foso? Por eso el Salmo 2 creo que dice que se confabularon las naciones para destruir al Señor, a Dios y a su ungido, para destruirlos, pero todo eso que ellos planearon, que era llevar a Cristo en la cruz es el poder de Dios y por medio de la cruz es que el Señor venció. ¿Cierto? El Señor ha vencido por medio de la cruz, el Señor ya venció. Lo que se tiene es que manifestar todo lo que Él ha logrado. ¿Por medio de qué? Cuando Él venga. Él está esperando es que se dé el cumplimiento total de eso que Él hizo. Es como cuando uno hace algo, pero eso sigue reproduciendo. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando un padre y una madre tienen un hijo y se siguen reproduciendo, ¿cierto? Y tienen nietos, bisnietos. Entonces, es una cosa que el Señor envió, pero tiene un cumplimiento, hasta que llegue el tiempo que se cumpla total. Como un agua que está llenando hasta que se llene el vaso hasta el fondo, hasta la superficie. Así. Entonces, el Señor tiene un cumplimiento. Y por medio de la cruz, estas personas, todas las naciones han sido, y esas naciones se refieren ¿a quién? A naciones, a enemigos del Señor. Ellos van a quedar reprendidos en lo mismo que ellos cavaron. Se van a hundir y en el foso que ellos pusieron y en la red que escondieron. Entonces, en la red que pusieron quedó prendido, como dice acá. Voy a volver a leer Salmo 9:15, dice: se han hundido naciones en el foso que hicieron y en la red que escondieron quedó prendido su pie. O sea, en la red fue que ellos quedaron capturados y en el foso que pusieron quedaron hundidos. Es lo que dice acá este salmo. Y ese es Jesús. Ellos prepararon la cruz para destruir a Dios. Pero por medio de la cruz ellos fueron destruidos. Entonces se ha dado a conocer JHWH. Juicio ha hecho. En obra de sus manos es atrapado el impío. Higayón Selat. Higayón significa meditación, un murmullo. Entonces se ha dado a conocer JHWH, juicio ha hecho, en obra de sus manos es atrapado el impío. Entonces esto es como aquí dice que es murmullo, entonces es algo que nosotros sabemos. De pronto no es algo que se ha gritado, pero nosotros tenemos que saberlo. Eso es la buena noticia para nosotros, que es un secreto que está escondido. Los otros no saben, pero nosotros como hijos de Dios debemos saber que el Señor ha vencido. El impío ha sido atrapado en las manos de Dios. Volverán los impíos al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. Entonces, ¿quién es el impío? Todas las naciones que se han olvidado de Dios, toda la multitud que se ha olvidado del Señor. Ellos volverán ¿a dónde? Al Seol, a la muerte. Ese es el destino de los que se olvidan del Señor. No pues para siempre será olvidado el pobre, y tampoco perecerá para siempre la esperanza de los pobres. Entonces, no será olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres tampoco se olvidará para siempre. Entonces debemos entender por un momentico, esperemos un momentico, que pronto el Señor nos dará la recompensa a todos. Levántate, JHWH, no prevalezca hombre. Sean juzgados las naciones en tu presencia. Pon JHWH terror en ellos, sepa las naciones de los hombres de ellos. Pon JHWH terror en ellos, sepa las naciones, hombres de ellos. Bueno, aquí ya se termina el salmo. Entonces aquí el Señor nos está hablando de un juicio que va a venir, que viene pronto, que el Señor no se olvida, que mientras tanto nosotros, Él es nuestro, Él es el Señor que nos guarda. Y el tema que traía era: tu misericordia me sostiene. Entonces mire, aquí la misericordia del Señor que nos sostiene, según este salmo, nos está hablando yo lo traía de otra manera, yo lo había estudiado de otra manera, pero según esto, la misericordia del Señor que nos sostiene nos está diciendo: hijos, van a sufrir, van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. O
sea, lo que el Señor nos dice, que nos guardemos en su misericordia, que esperemos en Él, que confiemos en Él, que todo esto que vivimos, que todo esto que padecemos, que todo esto que sufrimos, dolores, lágrimas, aún no estar con Él tan presente, porque recordemos, Él no está con lo que más nos hace falta es tener la presencia completa del Señor, que no es 100% nuestra vida, porque estamos capturados en un cuerpo de pecado, ¿cierto? Este cuerpo nos tiene secuestrados, pero el Señor dice, confíen, vendrá el fin a sus dolencias, vendrá el fin a todas sus aflicciones. Mientras tanto, yo soy su misericordia, refúgiense en mí. Lo que el Señor nos manda, refugiarnos en Él, no a refugiarnos en nada más, no buscar nada más, sino Él. Claro que Él, refugiándonos en Él nos da las herramientas, nos lleva a un buen médico, nos lleva a un buen abogado, pero es confiando en Él primero que todo. Refugiémonos en Él. Si Él no hace la obra, de nada sirve lo que nosotros hagamos. Bueno, para terminar entonces vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres nuestra misericordia, Padre bueno. Que tu misericordia nos acompañe, nos sostenga siempre, Señor Dios Todopoderoso. Que no nos olvidemos de tu gran misericordia, Señor. Que aunque nosotros resbalemos en este mundo, porque estamos en un mundo de pecado, Señor, tu misericordia nos sostendrá. En cada aflicción que sintamos que resbalamos, en cada dolor que sintamos que no vamos a ser capaces, Señor, tú nos sigues sosteniendo, Dios. Tu misericordia es para siempre. En Cristo Jesús te hemos orado, Padre. Amén y amén. Feliz día.